Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno que estás aquí. Me da gusto verlos a todos y cada uno de ustedes y qué gusto poder estar un domingo más cumpliendo el llamado que Dios nos ha dado de compartir su palabra. Y hay una palabra que hoy tengo en mi corazón que quiero compartirte y quiero llevártela a la Biblia, quiero llevarte a la palabra de Dios. Y vamos a leer un pasaje que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 en adelante. Pero está larguito, entonces no lo vamos a leer todo. Te voy a leer 2, 3 versículos para dar contexto. ¿Te parece bien? ¿Me vas siguiendo? ¿Sí? Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 2, dice así. Primero lo vamos a leer dice: entonces David, con mucha atención porque es una historia que se va contando. Entonces David volvió a reunir las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000. Andaba solito el David, 30,000, y eso que era la selección de las tropas de Israel. Y las llevó a Baalá de Judá para traer de regreso el arca de Dios. Y luego avanzamos un poquito más. Todo comienza con David reuniendo sus tropas diciendo: hey, vamos a traer el arca de Dios. Nos brincamos hasta el versículo 6 y dice: cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron, los bueyes que llevaban jalando un carro donde pusieron el arca de Dios, tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Ellos iban en este procesión y de repente se va a caer el arca de Dios y un hombre llamado Usa extiende su mano para que no se caiga el arca de Dios, y entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Ándale. Y así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. ¿Van siguiendo esa historia? David: vamos a traer el arca de Dios. Ahí van transportando el arca. Muere un hombre. Y entonces en el versículo 9 en adelante encontramos a un David muy diferente al que vemos en el versículo 1. Y dice así: ahora David tenía miedo del Señor y preguntó: ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. Y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. ¿Me acompañas en una oración? Padre, en el nombre de Jesús te pido que hoy hables a tu iglesia, Señor, por medio de esta palabra. Que seas tú, que sea tu Espíritu Santo quien esté tocando cada corazón de acuerdo a las necesidades que cada uno tenemos hoy, Señor, pero que tú nos traigas a tener corazones obedientes delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El título de este mensaje es: tengo una idea. Tengo una idea. Si quieres agacharon para no pasar la transmisión, que niños tan considerados. Tengo una idea. Es el título de este mensaje, y es que esto es algo tan cotidiano. ¿Cuántas veces te ha pasado que dices: hey, tengo una idea? Tengo una idea. Y normalmente lo decimos con emoción porque cuando tenemos una idea creemos que hemos encontrado una solución. Tengo una idea. Una vez le dije a un amigo: ¿qué crees que estaba pensando? Y me dice: presumido. Tengo una idea. Y lo decimos con emoción porque a veces pensamos que hemos encontrado una gran solución. Incluso a veces decimos: ¿cómo esto no se le había ocurrido a nadie? Y ahí es donde nos encontramos con David, porque David tiene una idea. El arca
Esto que dice ahí la palabra, el arca de Dios, representaba nada más y nada menos que la presencia de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. Las cosas cambiaron cuando Jesús viene y a través de su obra redentora se rompe el velo y todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero imagínate cómo era en el Antiguo Testamento, que había un lugar donde ahí estaba la presencia de Dios, y en ese momento era el arca del pacto, el arca de Dios. Representaba la presencia de Dios, nada más y nada menos. Y esta arca llevaba mucho tiempo fuera de Jerusalén. Entonces David tiene una idea, una gran idea. Recuperemos el arca y llevémosla a la ciudad. Traigamos la presencia de Dios al lugar en donde debe estar. Y en un principio esto suena como una gran idea, ¿cierto o no es cierto? O sea, no suena nada raro. Es más, parece una idea espiritual. Vamos a traer la presencia de Dios, vamos a que vuelva la presencia de Dios al centro de nuestra nación. Pero entonces David empieza con sus ideas y dice: ¿qué hay que hacer? Está David tiene poquito que entró al reinado. Si tú te vas unas 2 páginas atrás en tu Biblia, te vas a dar cuenta que David es ungido como rey a la edad de 30 años, era joven. No desprecien a los jóvenes. A los 30 años David ya andaba siendo colocado como rey de Israel. Entonces una de las primeras cosas que hace es: vamos a traer la presencia de Dios. Pero ¿cómo le hacemos? Y entonces yo creo que David está pensando: ¿cómo le hago? Ok, número 1, voy a reunir un ejército. 30,000 de mis mejores hombres para traer la presencia de Dios. ¿Qué más hacemos? Y estaba yo creo que David ahí pensando: ¿qué más? Bueno, una gran celebración. Vamos a hacer de esto una gran celebración. Traigan músicos. ¿Sí? ¿Te ha pasado cuando estás contento, alegre, celebrando algo y dices: tráiganse los músicos? El mariachi. Pues David no tenía mariachis, pero tenía unos musicazos ahí en el reino de Israel y los manda a traer. Tráiganse los músicos, traigan instrumentos, la gente, alegría. Esto va a ser una fiesta. Y es David organizando el regreso de la presencia de Dios a Jerusalén. Hasta que algo sale mal. Todo iba bien, todo era alegría. Imagínate la música sonando, imagínate David bien contento y ahí viene la presencia de Dios de regreso, hasta que algo sale mal. Y es que esto es de lo que te quiero hablar. Esta es la idea que quiero plantearte en esta mañana, que hay ocasiones en que una buena idea puede convertirse en una mala decisión cuando no está alineada con la palabra de Dios. David no tenía una mala idea. Traigamos la presencia de Dios. Pero sabes, hay momentos en los que una buena idea se puede convertir en una mala decisión si esa idea no está alineada con la voluntad de Dios. Puedes tener grandes ideas, pero la idea de Dios siempre será mejor. Y ese es el primer punto de este mensaje. La idea de Dios siempre va a ser mejor. Analicemos un poquito por qué te estoy diciendo esto. Porque David quería el arca, buena idea. David quería recuperar lo que pertenecía al pueblo de Israel y era bendición, buena idea. El problema es cómo decidió transportar el arca. El problema es cómo decidió ejecutar esa buena idea. ¿Por qué? Porque había una instrucción que ya Dios había dado de cómo transportar el arca. A lo mejor tú vas a decir, si tú lees esta historia y lees nada más ahí este pasaje que acabamos de leer hace un ratito, vas a decir: oye, pero qué onda, ¿a poco tanto problema por cómo se transportó el arca? Y ¿a poco pues no era una buena idea? David estaba haciendo las cosas en buena onda y todavía usa en buena onda, extiende su mano para que no se caiga el arca y se muere. ¿Qué pasó?
La situación con esto es que había ya una instrucción de Dios. Dios ya había dicho cómo tenían que hacerse las cosas. En el libro de Éxodo encuentras este mandato, instrucciones precisas que Dios había dado de cómo tenía que ser trasladada el arca. El arca tenía que ser trasladada de una forma específica y por personas específicas, no por cualquier persona. Entonces lo que encontramos aquí no es solamente, el problema no era solamente que David decidió transportar el arca y ya, el problema es que había desobediencia de algo que Dios ya había dicho que tenía que hacerse de una manera, pero David lo quería hacer a su manera. Entonces, ¿qué hizo David? Dios ya había dicho en Éxodo, el arca va a llevar unos anillos, en esos anillos se insertan unas varas y solamente los descendientes de la tribu de Coat, los descendientes de la tribu de Coat van a ser los que pueden cargar el arca, nadie más, y solo así se va a transportar. Pero David, ¿qué dice? No, pues vamos a ponerle un carrito. No, es que esa orden era de antes. Pero somos el pueblo de Israel. ¿Cómo no ni un carrito para el arca de Dios? Y entonces David utiliza una idea nueva para algo que Dios ya había mandado. Y sabes algo importante que podemos rescatar de aquí es que no siempre son cosas nuevas las que necesitamos, sino un corazón obediente. Hay ciertas cosas que estamos atravesando en la vida y estamos buscando cosas nuevas. ¿Y qué cosa nueva puedo hacer en esta situación? Y Dios te dice, lo único que necesitas es un corazón obediente, porque la novedad no puede sustituir a la obediencia. Primero está la obediencia para Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. En este pasaje se nos deja claro lo que está esperando Dios de nosotros, y Él está esperando la obediencia más que otro tipo de sacrificios. Él espera de ti un corazón obediente. Dios estaba buscando obediencia, pero David tenía una mejor idea. Y aquí cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios está buscando obediencia en un área de nuestra vida, pero nosotros tenemos mejores ideas? Ahora, la idea del carro no estaba tan absurda, ¿eh? O sea, cualquiera que se la platicaras a lo mejor en ese rato, pues no sonaba tan mal. Pues transportémosla en un carro. Es más, no era una idea original. Esa arca ya había sido transportada así una vez. Había un precedente. Nada más que pequeño detalle, quienes la habían transportado así fueron los filisteos cuando habían robado el arca y la habían mandado de regreso porque les cayó una maldición. Cuando ellos robaron esa arca y la mandaron de regreso, construyeron un carro, le pusieron unos bueyes que lo jalaron y la mandaron y dijeron, ya no queremos saber más de eso. Y se fue en un carro transportada el arca. Pero ¿quiénes eran los filisteos? Eran los enemigos de Israel. Eran los enemigos de Dios, personas que vivían totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y aquí hay algo que me gustaría que rescatáramos como enseñanza. Es que David, y escucha esto porque puede que te esté pasando a ti, David tomó como referencia lo que le funcionó a los filisteos en lugar de tomar como referencia la palabra de Dios. ¿Cuáles son los principios que estás aplicando a tu vida? Es que a ellos les funcionó. Es que yo conozco una persona que lo hizo así y vieras qué bien le va, pastor.
¿Te suena algo? Es que todos mis amigos, todas mis amigas hacen esto, es súper normal. Nada más que en la iglesia son bien cerrados, son bien cuadrados, anticuados. Pero mira, si tú salieras tantito de la burbuja, vieras que es tan normal hacer esto. Es que en mi trabajo siempre se ha hecho así. ¿A alguien le suena esto? Aquí en la chamba es así, tienes que dar mochada. Si no das mochada no vas a avanzar. Y todos, miras, ves el jefe, el que está allá en la oficina, donde no te dejan entrar porque tú eres acá de otro color, de casco y de chalequito y todo. Ese jefe antes traía el mismo chaleco que tú, pero mira, dio mochada. Y así es aquí. Y nos vamos con lo que al mundo le funciona. Pero sabes, la pregunta para un creyente no debería ser nada más si eso funciona. Debería ser también, ¿esto es lo que Dios quiere para mi vida? Porque que algo funcione no significa que automáticamente sea correcto. Ya veo unos medios agüitadones y ya voy a tener que ganarme el puesto con chamba. Y es que puede que algo luzca atractivo, pero si no va por la vía de la obediencia, no va a ir por la vía de la bendición. Aun cuando la intención sea buena, aun cuando parezca espiritual, sin obediencia no hay bendición. Y esto me lleva al segundo punto, que dice: las buenas intenciones no siempre son suficientes. Lo que Dios está esperando de ti no son buenas intenciones. No, es que yo siempre he tenido buenas intenciones. Yo siempre, no, eso no es lo que la Biblia nos dice, que Dios espera buenas intenciones, que Dios espera, Dios bendice a los que tienen buenas intenciones y que eso es suficiente. No. Si no, Usa la hubiera librado, el que estiró la mano para que no se cayera. ¿Tenía una buena intención, sí o no? El problema es que Usa no era cualquier persona, no era alguien que iba pasando por ahí y de repente dijo: no, pues les echo la mano para que no se caiga el arca. Él era alguien que había estado con el arca varios tiempo. Él sabía perfectamente lo que había que hacer y lo que no había que hacer. Él sabía perfectamente lo que Dios estaba mandando, lo que Dios ordenaba, y aún así tomó la decisión de hacer algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Entonces David se entristece. Imagínate el golpe para David. Él tenía, era el rey, acababa de entrar al reinado y era uno como buen político, hizo algo, hizo su evento como los políticos cuando inauguran el puente y mandan. Imagínate que están inaugurando el puente y el puente se cae en ese rato, se le hace un hoyo. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. ¿Cómo se va a sentir el político? No, qué vergüenza, ¿qué pasó? Bueno, David era su evento, estaba trayendo el arca y se le muere una persona. Y probablemente el pensamiento de David ha sido el que muchos de nosotros hemos tenido cuando las cosas no nos salen bien, aunque tenemos buenas intenciones, y decimos: pero si estábamos intentando hacer algo bueno. Señor, si yo solo quería ayudarte. Pero ¿por qué, Señor, si yo estoy aquí los domingos y te sirvo? ¿Por qué, si solo quería hacer algo por ti? Y sabes la enseñanza que encontramos aquí en esta historia dentro de la historia, cuando Usa estira la mano para detener esa arca y él muere en ese instante, es que Dios se interesa por nuestras intenciones, sí son importantes, pero se interesa más por nuestra obediencia.
Porque una buena intención no convierte la desobediencia en obediencia. No podemos ir por la vida justificando nuestros errores diciendo que teníamos buenas intenciones. Porque a la luz de la palabra nos encontramos en que unas buenas intenciones no convierten la desobediencia en obediencia. Si Dios dijo algo que tenía que ser de esa manera, tiene que ser de esa manera. Yo te pregunto en esta mañana, ¿habrá algún área de tu vida donde puede que estés haciendo algo con buena intención, pero de una manera diferente a como Dios te lo pidió? ¿Habrá algo? Y aquí hablamos de cosas tan cotidianas, cosas de la vida como las relaciones, por ejemplo, de amistad que tienes. ¿Habrá algún tipo de amistad que estés llevando con una buena intención, pero de una manera diferente a como Dios te la pidió? Puede que Dios te confronte y te haga ver las cosas y tengas que poner atención en ciertas cosas, áreas de tu vida. ¿Qué tal si hablamos del dinero? ¿Habrá cómo estás manejando tu dinero? Puede que tengas buenas intenciones y estés tratando de administrar tu dinero con buenas intenciones, de una manera buena, pero ¿lo estás haciendo conforme Dios te lo pidió? ¿O tienes una mejor idea? Silencio incómodo. ¿Ya se te ocurrió una mejor idea para manejar tu dinero que la que Dios te mandó? ¿O qué tal si hablamos de la familia? No, es que en nuestra familia somos open mind, somos mente abierta. Y ustedes religiosotes que andan ahí cuidando algunas, pero nosotros somos abiertos. Y se te están ocurriendo mejores ideas para tu familia que las que Dios te pidió. Liderazgo. Para todos hay, para mí también hay hoy. Como pastor, como líderes, estamos cuidando hacer las cosas como Dios nos la pidió, o se nos están ocurriendo ideas mejores. ¿Y qué tal tu vida espiritual? ¿Qué tal si hablamos de tu vida espiritual? Para llenar los vacíos que hay en tu interior, esa necesidad espiritual que todos tenemos. Quizás has estado buscando ideas nuevas. Porque está de moda. Así como David vio el carro de los filisteos para transportar el arca. Cuántas cosas podemos ver nosotros. Mira, y ves al artista que luce increíble, y no, es que esa persona sigue esta corriente espiritual y se me hace que yo lo voy a seguir porque mira qué bien le va. Y te las pasas viendo los carros de los filisteos y quieres usar esos mismos carros, pero se te olvida que tú eres un hijo de Dios. Y no es una idea lo que necesitas hoy, sino necesitas volver a lo que Dios ya te dijo. Lo cual me lleva al tercer y último punto.
Después de todo lo sucedido, David decide regresar el arca a la casa de un hombre llamado Obed Edom. Y es entonces cuando la presencia se convierte en bendición. Ahora hay algo importante detrás de esto y no es un simple gesto, no es simplemente que David dijo, pues a ver quién tengo cerca y mientras ahí le encargo el arca, ahí le encargo mientras decido qué hacer porque ya me dio miedo, ya vi que esto no es así nomás de meterse a mover las cosas, debo consultar a Dios, debo seguir lo que Dios, debo obedecer a Dios. Y no fue que dijo, a ver Obed Edom, pues vas a tu casa, no. ¿Te acuerdas que te dije que había ciertas personas que solamente ellos podían manipular el arca, descendientes de cierta tribu? Pues Obed Edom era de esa tribu, era un descendiente de ellos. Y un acto que nos marca cuando David decide entonces llevar el arca a la casa de Obed Edom era obediencia, era decir, Señor, ya intenté hacer las cosas a mi manera, ahora las voy a hacer a tu manera. Y eso es algo que me encanta de David, porque no es la primera vez que le pasa. La Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando uno lee ese versículo, si lo lees aislado, vas a decir era un hombre perfecto. No, era un hombre con un montón de errores, como tú y como yo. Pero tenía una capacidad de entender de sus errores y retomar la dirección que Dios le daba. Y era lo que estaba haciendo aquí. Se equivocó, tuvo consecuencias, pero también tuvo el valor para decir, Señor, ahora lo voy a hacer a tu manera. Y ahora David actúa en obediencia a Dios y las cosas cambian, porque el arca llega a la casa de Obed Edom y Dios bendice su casa. 3 meses dice la palabra que estuvo el arca en casa de Obed Edom y Dios bendice su casa. Hay una enseñanza hermosa detrás de esto ya, pero ya lo predicaré en otra ocasión, porque el arca estuvo 3 meses en casa de Obed Edom y luego el arca fue trasladada a Jerusalén. Pero ¿qué crees? Obed Edom ya no se quedó en su casa. Lo vamos a encontrar más adelante sirviendo en la casa. Ya no pudo dejar y te digo que esa es otra predicación, pero ahí te lo dejo entre paréntesis. Cuando tú pruebas la bendición de caminar en la presencia de Dios, ya no lo puedes soltar. Y dejas lo que tengas que dejar para seguir en la voluntad de Dios. Pero dijo la nana Goya, esa es otra historia. Y los viejitos que conocen la nana Goya se rieron. Los jóvenes no. Ahora esa historia del arca, ahí te va. Y te vas unos pasajes más atrás y está el arca en poder de los filisteos. ¿Y qué pasa? Dios trae plagas a los filisteos que han robado el arca y no están tratando su presencia con la reverencia que merece. No hay obediencia. De tal forma que los filisteos tienen que deshacerse del arca, y es cuando hacen esto del carro y lo envían. Después estuvo 7 meses el arca en otro lugar, bajo los cuidados que tenía que estar, y allá estaba. David intenta recuperar el arca, lo hace de la manera mala, de la manera desobediente, y hay muerte también. Pero cuando David comienza a manejar las cosas con obediencia a Dios, ahora hay bendición. Lo que yo te quiero decir con esto es que hay cosas en tu vida que Dios nunca quiso que fueran para destrucción y para muerte, pero quizá no las supiste manejar de la manera correcta. Pero también te quiero dar esperanza y decirte que si tú cambias la ruta, lo mismo que parecía traer destrucción, lo mismo que parecía traer derrota, lo mismo que parecía traer muerte, se puede convertir en la mayor bendición de tu vida. Porque la presencia de Dios es una bendición.
Y el problema no estaba en la presencia de Dios, el problema estaba en la manera en que David estaba tratando aquello que Dios ya había establecido. Y te lo repito, lo que parecía peligroso, dañino, destructivo, de tal modo que David dice ahí ya tenía miedo. Lo que parecía destructivo cuando fue tratado con irreverencia, ahora se convirtió en bendición cuando fue tratado conforme a la palabra de Dios. Y hay áreas que puede que existan hoy en nuestra vida que parecen dañinas, destructivas, desordenadas, pero que todo lo que necesitamos es comenzar a dar pasos de obediencia para que Dios traiga bendición. Y eso puede ser un matrimonio. ¿Sabes? Un matrimonio se puede convertir en algo que puede lucir muy destructivo. Pero yo también te puedo dar testimonio de que un matrimonio que parece destructivo, cuando comienza a dar pasos en obediencia a lo que Dios dice, puede convertirse en la mejor bendición de tu vida. Un negocio puede lucir destructivo, puede lucir caótico, puede lucir como la peor idea que has tenido. Pero si tú comienzas a encaminar tus pasos en obediencia a Dios, eso se puede convertir en la mejor bendición en tu vida, en una gran bendición en tu vida. Tus emociones, ¿cómo has estado manejando tus emociones? Hay personas probablemente en este lugar que ese tema de las emociones es algo que está caótico, que te está destruyendo, que te está carcomiendo por dentro. Por fuera te estás riendo, por fuera estás aquí muy atento a este mensaje, pero puede que en el área de las emociones algo se está moviendo. ¿Por qué? ¿Cómo has estado manejando esas emociones? Déjame, te doy una luz de esperanza a ti que has estado luchando con eso una y otra vez. Si tú te acercas a la palabra y caminas en obediencia a lo que Dios dice y te aferras a Él como tu única y suficiente esperanza, yo te puedo prometer, yo te puedo, no te prometo yo, solamente te paso las promesas de Dios, que Él dice que te va a dar paz, que Él dice que te va a consolar, que Él dice que te ama, que Él dice que puede levantar vida aún de los huesos secos. Solo te preguntaría yo hoy, esta mañana, ¿lo estás haciendo conforme a tus ideas o conforme a la idea de Dios? Porque Dios te dice, yo no necesito tu mejor idea, necesito obediencia. Porque la fe no consiste en mejorar las instrucciones de Dios, consiste en confiar en las instrucciones de Dios tal y como están. Ahora hay una cuestión aquí. Y es que es imposible obedecer una instrucción que no conocemos. Porque para algunos no es que tengan un espíritu rebelde, no es que estén siendo rebeldes y decir, quiero caminar. Dios, tú me estás diciendo esto y yo voy a caminar. Si tú me dices que es para allá, entonces yo voy para allá. No es tan obvio como eso. Hay casos así, pero son los casos más profundos. Pero ¿sabes qué es lo cotidiano? Que muchas veces caminamos en el desconocimiento. Y estamos viviendo en desobediencia porque no conocemos su palabra. Si tú quieres obedecer a Dios, necesitas conocer su palabra. Porque ahí está el asunto para varios. No tienen ese corazón que está buscando desobedecer, pero simplemente no conocen la instrucción que hay que obedecer. Pero si te acercas a su palabra,
si meditas en su palabra, si cada día, no pasa un día de tu vida que tú no te acerques a su palabra, porque lo comentábamos hace poco en una reunión, a veces estamos buscando dirección de Dios, estamos buscando que se abra el cielo y venga una voz y nos diga, esto es lo que tienes que hacer, y entonces sí decimos, voy a obedecer. Estas son las 2, 3 cosas que necesitas hacer en tu vida para que el rumbo cambie, y estamos esperando así, y pedimos, Dios, háblame, y ya las respuestas están en su palabra. Lo que pasa es que no vamos a buscarlas. Pero cuando abrazas su palabra, cuando amas su palabra y caminas en obediencia, siendo hacedor y no solamente oidor de su palabra, hay una promesa para ti. Y esa promesa, yo no sé tú, pero yo la quiero para mi vida, yo la quiero para mi familia. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Y te voy a pedir si te puedes poner de pie en esta mañana. Y vamos a terminar de esta manera leyendo este salmo y luego vamos a hacer una oración, ¿te parece? Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos a leer solamente. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Otra versión dice, qué feliz es el hombre. Qué feliz. Y es que a veces es lo único que anhelamos. Decimos, sabes que ya no anhelamos riqueza, no anhelamos, lo que anhelo es poderme sentir feliz, poderme sentir pleno. No pasar un día más con esta ansiedad, no pasar un día más con estos sentimientos de soledad, no pasar un día más pensando en los problemas. Quiero sentirme feliz, quiero sentirme bienaventurado. Y aquí está la respuesta: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No es de gratis, no es nada más porque sí. La salvación Dios te la da por gracia, pero luego tú tienes que vivir un proceso donde tienes que caminar en cierta obediencia también para que puedas ver frutos en tu vida. Ni en silla de escarnecedores ha sentado. Versículo 2, aquí está la clave. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿En dónde están tus pensamientos? ¿Hacia dónde se están yendo tus pensamientos? Probablemente ahí encuentres la respuesta a algunas cosas que has estado sintiendo en tu corazón últimamente. Pero si tú meditas en la ley de Jehová, si tú vas a su palabra y te deleitas en ella y meditas en ella de día y de noche, escucha esto: serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces va a prosperar. ¿Por qué no le decimos, Señor, dame un corazón obediente? Padre, en el nombre de Jesús, hola, gracias por unirte al canal de Semilla de Vida San Luis Potosí. Te queremos invitar a que te unas a nuestras redes sociales también, para que te enteres de todas las actividades y recursos que tenemos para ti. Escríbenos, déjanos un comentario o alguna petición para que podamos orar por ti. Si deseas apoyar el ministerio económicamente, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas que aparecen en pantalla. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día.